Hola queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de ventajas exclusivas. Y vamos a hablar de los doppelgangers porque además es algo que como que últimamente ha aparecido en bastantes películas, libros, series. Básicamente hablé hace poco de ella en un vídeo, no sé si todavía habrá salido ese vídeo o lo tengo todavía oculto, pero la serie de la que hablo es Kurón. Doppelganger es básicamente una palabra alemana que se usa para referirse como a un doble malvado o una sombra que te va a dar algún tipo de mala noticia. Normalmente cuando una persona está cercana a la muerte o va a recibir una muy mala noticia, si esa persona ve a su doble, significa pues eso, básicamente que va a morir pronto o que le espera, digamos, una tragedia bastante fuerte. También puede ser visto este doble por otras personas, normalmente familiares y amigos, y normalmente viene a significar lo mismo, significa que esa persona próximamente va a morir. Pero no siempre el doppelganger está relacionado como algo maligno. No sé si habéis leído, seguramente sí, el relato de Poe William Wilson, que básicamente trata sobre empieza la historia con que él es el mismo como escribiendo sus memorias, y habla de que cuando estaba en el colegio había un chico que era bastante parecido a él, que había nacido en el mismo día y mes. Que casualmente también tenéis que saber que casualmente en esta historia la fecha de nacimiento del protagonista, de su doppelganger y de Poe es la misma. Aquí no se nos presenta más un gemelo malvado, sino que más bien es como una lucha, ¿vale? Porque durante el relato, no me acuerdo demasiado bien, ¿vale? Pero durante el relato sí es verdad que como que el protagonista, William, intentaba todo el tiempo como enfrentarse a él. Y él siempre lo superaba, lo que hacía que aumentara su ego. Durante un tiempo él va viendo cómo su doble va cogiendo y se va vistiendo parecido a él, e incluso va hablando muy similar a él, solo que el protagonista tenía un defecto o algo así que solo podía susurrar. A lo largo de su vida, William es un canalla, es una mala persona y va cometiendo pues estafas, timos, incluso con mujeres no se porta demasiado bien, se entromete con una mujer casada, en fin, va haciendo una serie de cosas. Cada vez que ocurre o él intenta hacer algo malo, el doppelganger aparece y le susurra a la gente lo que él está a punto de hacer. Al final William como que se desespera, se lo encuentra, creo que es una especie de baile, se desespera porque como que este doppelganger está echando a perder sus planes y al final lo mata. Este cuento lo que viene a significar y por lo que dice al final, yo os recomiendo que os lo lean, que yo os lo esté explicando para que veáis porque en este caso el doppelganger no es algo malo. Al final él se mira a un espejo y ve al hombre que ha fallecido, lo que quiere decir que él en realidad a quien estaba matando era su conciencia. Ese doppelganger en ningún momento era una persona, era su conciencia. Y él al matar a su conciencia lo que mata es su moralidad. Por lo que a partir de ahí pues William básicamente no tendría ningún tipo de filtro. Si ya antes era una persona que no tenía escrúpulos para engañar, timar y hacer cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos, pues obviamente al matar a su conciencia mucho menos. Así que aquí el doppelganger no sería realmente una figura mala, sino que sería la figura pues de alguien bueno. Puede que muchos de vosotros habéis visto la película El hombre duplicado, pero está básicamente basado en una novela. Y en esta novela pues básicamente es lo mismo. Este hombre de repente es un profesor de universidad y empieza a ver a su doble. Pero esta sí que no lo voy a contar porque la película vale mucho la pena. Lo que os he contado de Poe es un relato que no creo que llegue a las 100 páginas y si llega, llega por poco. Luego hay otras series como Kurón, de que como os digo hace poco hablé, donde precisamente hay como una maldición en el pueblo por la que si suena el campanario que está como sumergido en mitad de un lago y tal, y obviamente no funciona y no debería sonar, pero si alguien oye las campanadas significa que se va a alzar su doble. Y su doble pues no tiene muy buenas intenciones y por lo que yo interpreto, porque la serie es corta, lleva solo una temporada, pocos capítulos, por lo que parece el doble se alza cuando la persona original como que no aprovecha su vida o no le da, digamos, un uso de disfrutar tu vida, dejarte de problemas, o, ¿sabéis? Como que le da un mal uso a su vida o así se interpreta y por eso sale el doppelganger. También es verdad que la bilocación lo que hace es explicar, es el nombre que se le da cuando te ves a ti mismo. Esto, por ejemplo, se habla mucho cuando es el tema de los viajes astrales
O en la iglesia católica o así, es como que se separa alma y cuerpo y entonces como que te puedes ver porque tu cuerpo físico puede ser parecido a tu alma y demás. La explicación científica pues es mucho más simple, yo creo que ya lo he explicado en varios vídeos, pero sí es cierto que mucha gente que, entre las que me incluyo, padecemos parálisis del sueño, pues durante la parálisis del sueño es verdad que como estás dormido o despierto, o sea, hay un fallo que hay un poco. Básicamente se produce por ansiedad, cuando estás muy ansioso, muy nervioso y tal, es cuando sueles tener parálisis del sueño. Pero muchísimas personas que han tenido parálisis del sueño, ya os digo, yo me encuentro entre ellas, es cierto que llega un punto en que muchas veces como que parece que estás como flotando y te ves a ti misma desde abajo. Ese fenómeno se llama así. Entonces, claro, hay mucha gente que realmente piensa que son viajes astrales, que tú eres capaz de salir de tu cuerpo y por eso te ves desde abajo. En el caso de la parálisis del sueño, pues ya os digo, muchas personas piensan que la parálisis del sueño lo que hace, porque creo que ya hice un vídeo sobre el tema, pero básicamente es como una experiencia bastante aterradora donde sí realmente parece que está pasando algo sobrenatural. Yo que soy súper escéptica, hasta que no me lo explicaron mi psicólogo y mi psiquiatra, como que estaba súper convencida de que me estaba pasando algo demoníaco extraño, ¿vale? Porque es verdad que notaba como me despegaba de mi cuerpo, me veía desde arriba, oía un sonido muy fuerte, como a motor, y notaba como una presencia, incluso veía a veces una sombra, y todo eso te explican por qué es y tiene una explicación científica. Pero bueno, si no queréis creer en la explicación científica, yo no estoy aquí para darle la hamburguesa a nadie, cada cual que crea lo que quiera. Pero sí es cierto que, como os digo, la parálisis del sueño suele ocurrir bastante. Esto dicen que puede ser por un fallo neurológico. Ya os digo, lo que es el estrés y la ansiedad puede producir muchísimas alucinaciones y puede producir este fenómeno. De todas maneras, yo siempre aconsejo lo mismo: cuando te pase esto y estás totalmente atemorizado y aterrado, pensando que estás como fuera de tu cuerpo y que algo muy raro está pasando, pues es tan fácil como que te fijes en los pequeños detalles. A mí fue lo que me aconsejaron, fue lo que hice. Y cuando lograba salir de esta parálisis del sueño, porque no es que te despiertes, es como que logras ya moverte y tu cerebro empieza a regir y a ver bien, pues es verdad que te fijas en pequeños detalles y te das cuenta de que lo que veías en realidad no era 100% lo que estás viendo en la actualidad. Porque claro, tienes que saber que el cerebro tiene bastante memoria, aunque no todo el mundo la desarrolle o en el momento no piense que tenga buena memoria. El cerebro toma como una fotografía de lo que ha visto antes de dormir. Y claro, obviamente luego lo recrea en esa parálisis del sueño, por lo que es normal que si te ves desde arriba veas justo lo que has visto, se haga una recreación de lo que has visto antes de dormir. Así que esta es la explicación de los doppelgangers y, como os digo, aunque sí es verdad que en la mitología alemana y demás y en el folclore siempre se le da un aspecto negativo, y en varios libros, por ejemplo, de relatos, es verdad que la mayoría se le da como un término negativo, en plan de que te va a traer una mala noticia o que va a anunciar tu muerte. También hay en otras partes que no siempre significa algo negativo, sino que se te puede aparecer tu doble como una especie de, ya os digo, de conciencia o de aviso de que no estás siguiendo por el buen camino o que te quiera recordar algo. Y también muchas veces es como para intentar mejorar tu vida, también se ha visto en otras películas. Así que nada más, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Y a mí solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo me regales un pedazo de me gusta, que te suscribas a mi canal secundario de cocina y aprendas a cocinar conmigo. Sígueme por mis redes sociales y coméntame, que los comentarios me dan la vida. Y aparte de darme la vida, si de alguna manera quieres ayudar al canal y no puedes hacerte miembro, que es la forma como más económica y más fácil de poder ayudar al canal, pues me viene muy bien que comentes, porque eso le da feed al canal. De todas maneras, si compartes, eso ya es la bomba. Ya si compartes, hacemos aquí, yo que sé, soltamos fuegos artificiales, pero sin sonido porque mi perra sufre. Y solo me queda decirte que aquí se sube vídeos los lunes, los miércoles y los viernes. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.